Afortunadamente para nosotros, hermanos, tenemos una enseñanza que dice que el Padre no llevará la culpa del Hijo, ni el Hijo del Padre. Toda alma que pecare, esa morirá. Tenemos esperanza, pues, hermanos, en alcanzar la perfección, en alcanzar la vida eterna. ¿Y qué si pecamos, hermanos? Si permanecemos en el pecado, no vamos a alcanzar la promesa de la vida eterna. Solamente la podríamos alcanzar cuando nosotros alcanzamos el perdón. ¿Y qué es necesario hacer para alcanzar el perdón? Los quiero invitar, hermanos, a abrir la palabra de Dios en Lucas 15. Y a partir del versículo 10 en adelante, hacer una lectura y una reflexión que a la letra dice, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué significa ser pecador? ¿Cuándo se convierte uno en pecador? Dice la palabra de Dios que el pecado es la transgresión de la ley. Y esta es la ley, hermanos, pero aquí hay una consigna, más bien dos consignas. Aquí dice que cumpliendo esto podemos alcanzar la vida eterna. Eso es respuesta que el joven que le preguntó a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo Jesús le respondió, guarda los mandamientos y vivirás. Eso es una consigna, hermanos. Pero ¿qué sucede cuando no guardamos los mandamientos de Dios? Cuando infringimos uno solo de esos mandamientos, dice el apóstol Santiago, que somos hechos transgresores de toda la ley y entonces moriremos. Esa es la consigna que existe en la palabra de Dios. Vamos a leer un caso en este momento, hermanos, de un personaje que suele asemejarse a nuestra propia vida, que nosotros nos identificamos con él por estas actitudes, hermanos. Dice el versículo 11, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. ¿A faltar qué, hermanos? ¿Riquezas? ¿Dinero? ¿Posesiones? No. Le empezó a faltar la comida, porque aquí dice que hubo una grande hambre, comenzóle a faltar la comida. ¿Y qué es necesario para poder vivir? ¿Oro? ¿Plata? ¿Posesiones? ¿De qué nos serviría tener millones de pesos si no tenemos comida para comprar? ¿Verdad? Tenemos que tener lo básico. ¿Qué es lo básico? La comida, el bienestar, un lugar donde descansar, un lugar que sea de nosotros, que podamos disfrutar con nuestra familia. Dice, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los puercos. Qué trabajo, ¿no, hermano? Después de ser hijo de un hacendado rico, de un hacendado que tenía lo suficiente, vino a ser empleado de un hacendado
que tenía puercos y ahí lo mandó a que trabajara en medio de los puercos. ¿Ustedes trabajarían en un lugar donde hay puercos, hermanos? En primer lugar, ¿cómo es el lugar donde hay puercos? Vamos a suponer que les lavan diario. ¿Cómo está el lugar? ¿Limpio? Lo acaban de lavar y lo vuelven a ensuciar los puercos, porque esa es su función, estar en la suciedad. Y ahí estaba ese hombre que había sido rico y que era el menor de aquel hacendado rico. Dice el verso 16, y deseaba henchir su vientre, es decir, deseaba comer, henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos. ¿Qué se le da de comer a los puercos, hermanos? Las sobras. Ellos disfrutarán una comida hecha a base de manjares. ¿La disfrutan, hermanos? ¿Qué disfrutan más? ¿Unos manjares o la suciedad? Para ellos no hay diferencia si es de que le entran a lo que quieren, hermanos. Y luego dice, volviendo las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad al principal el vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y zapatos en sus pies, traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Hermanos, esta es una historia que suele sucederse desde el principio de la humanidad, desde el principio que el hombre existió en la tierra. ¿Se acuerdan? El mismo Adán cayó en pecado y fue echado del huerto del Edén, perdió su herencia. Conforme a la ley va a morir, pero conforme al amor de Dios le da la oportunidad al hombre de salvarse, sí o no, hermanos. Pero si no ha cometido pecados fuertes, por ejemplo, robar, matar, adulterar, solamente si no ha cometido esos pecados. La historia nos dice que uno de los hijos de Adán mató a su hermano. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaban? Caín y Abel. Cuando Dios le llama a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Todavía con soberbia en su corazón, Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé dónde está. Dice, la sangre de Caín. ¿Ignoraba Dios lo que había hecho Caín? No. Él lo sabe todo, hermanos. Dios sabe todo. Todo lo que nosotros hacemos y pensamos, Él lo sabe. ¿Qué pasó con esa historia, hermanos? Caín reconoce, grande es mi iniquidad, ¿para qué? Para ser perdonada. ¿Qué es iniquidad, hermanos? Es un pecado en grado superlativo. ¿Dios perdonó a Caín por su pecado, sí o no? La Biblia nos dice que siguió viviendo Caín y que tuvo 2 esposas y que tuvo muchos hijos y que vivió muchos años.
Pero Dios le puso una señal a Caín, para que no lo mataran. Porque esto quería decir que Dios da la oportunidad al hombre de cometer algo malo y perdonarlo, si es que acaso se arrepiente. La Biblia nos habla, hermanos, de que Caín siguió viviendo. Dios pasó por alto su pecado, dándole oportunidad para que se arrepintiera. ¿Se arrepintió Caín, hermanos? No. Allá en el capítulo 4 y 5 de Génesis nos dice que se desvió, Caín se desvió, y que de su descendencia empezaron a surgir los hijos de los hombres. De la descendencia de Set empezaron a llamarse hijos de Dios. Y los hijos de los hombres empezaron a vivir junto con los hijos de Dios. Allá en el capítulo 6, del verso 1 al 10, nos habla del tiempo de Noé. Ahí estaban mezclados los hijos de Dios y los hijos de los hombres viviendo juntos. El mandato para los hijos de Dios es de que no se juntaran con los hijos de los hombres, de que los hijos de Dios no tuvieran parentela con los hijos de los hombres, pero ellos desobedecieron. Y por su maldad fueron castigados. Dios les envió un diluvio. Yo pregunto, hermanos, ¿se salvaron los buenos? ¿Sí o no? Sí. Los hijos de Noé, que era un hombre justo, que era un hombre lleno de fe, se salvaron, hermanos. No así los hijos de los hombres. Y es la familia que se salvó, porque fue una familia, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas de esa familia empezaron a descender los hijos de Dios. Se formó otra vez la familia de Dios. La familia de Dios nunca ha desaparecido, siempre. A través de la historia, siempre ha existido la familia de Dios. De ahí fue tomado Abraham. De entre esos hombres descendientes de Noé fue tomado Abraham, que fue llamado hijo de Dios. Y de ahí le fue hecha una promesa a Abraham para que ellos pudieran alcanzar el perdón de todas las faltas cometidas. Pregunto, hermanos, ¿Abraham cometió faltas? ¿Sí o no? Como que no queremos contestar porque no sabemos si Abraham cometió faltas. El hecho de decir a aquella familia de Egipto, aquel rey, de decirle a su propia esposa, no le digas que soy tu esposo, dile que soy tu hermano, porque si le dices que soy tu esposo, me va a matar para quedarse contigo. ¿Mintió, sí o no, hermanos? Bueno, en parte mintió, pero una mentira pequeña es suficiente para ser llamado mentiroso. Mintió Abraham, aunque no mintió porque en realidad era su hermana, ¿verdad? Era de su familia, pero ahí tuvo un pequeño error. Dios perdonó ese error, hermanos, ese pecado. A tal grado lo perdonó que lo llamó amigo de Dios. A tal grado Abraham se acercó a Dios al grado de sacrificar a su hijo que Dios le había pedido. El hombre puede alcanzar el perdón de sus pecados. ¿Hay algún hermano que me ayude a buscar Colosenses 2:12 mientras yo sigo con mi alocución? En su momento lo van a leer. Este Abraham fue llamado. ¿De dónde fue llamado Abraham, hermanos? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Una ciudad pagana. Pero él salió de ahí a la tierra de Aram, su hermano. Y ahí estuvo viviendo y ahí estaba cuando Dios llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo
te mostraré. Dios le da una vez más al hombre la oportunidad de alcanzar el perdón. Colosenses 2:12, ¿quién lo tiene? Dice Colosenses 2. Fuerte. Sepultados juntamente con él el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. ¿Ya lo leyó? ¿Qué dice de ahí? A ver, léalo, la última parte nada más. Por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Colosenses Colosenses 2:12. ¿Sí? Ay, entonces, Colosenses 2:12. Dice el versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos, ¿de qué, hermanos? De todos los pecados. Dios nos puede perdonar todos los pecados si nos arrepentimos. Esa fue la recomendación que hizo Cristo y que hizo Pedro. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Nos apartamos de la familia del Señor y nos vamos al mundo. Desgastamos o malgastamos todos los dones que Dios nos dio allá en el mundo, pero Él nos da la oportunidad de poder acercarnos una vez más a Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y decía yo, ¿Dios puede perdonar que alguien mate a una persona? ¿Dios lo puede perdonar? Perdonó a Caín, imagínense, que su corazón era malo, pero el corazón de Dios era bueno y Dios lo perdonó. ¿Perdona el adulterio, hermanos? ¿Dios perdona el adulterio? ¿No, verdad? Pues sí, ¿se acuerdan que le llevaron a una mujer adúltera? Señor, aquí te traemos a esta mujer que ha sido sorprendida en el hecho, es adúltera. ¿Qué hacemos? La ley decía que tenía que apedrearla, pero el corazón de Dios que habitaba en el corazón de Cristo, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. ¿Ya no te condenaron? No, ya no. Pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques. Mas Dios perdonó el adulterio. Dios perdona el robo, hermanos. Perdona todos los pecados, todos. El único pecado que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa blasfemia nos pierde a muchas personas que pudiéramos alcanzar la salvación, porque la palabra de Dios dice que no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo ni en esta vida ni en la venidera. Tenemos oportunidad de arrepentirnos como aquel hijo pródigo, hermanos. Tenemos oportunidad de acercarnos nuevamente a la familia de Dios. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Estamos malgastando nuestros bienes allá afuera. La vida que Dios nos dio, la estamos malgastando. Arrepentirnos y regresar. Aquí nos presenta un padre
de familia, aquí en esa lectura que tuvimos en Lucas capítulo 15, nos presenta un padre de familia. ¿Qué sintió aquel padre de familia cuando vio a su hijo que se acercaba? ¿Qué sintió aquel padre de familia? Le dijo, ¿ya no te quiero? Por el contrario, lo vio como estaba y le dijo a sus siervos, saquen el vestido mejor para él. Le puso un anillo, calzó sus pies y le mató un becerro, el más gordo que tenía. Porque ese hombre fue movido a misericordia y perdonó el pecado de su hijo. ¿Dios perdonará el pecado de nosotros, hermanos? Definitivamente. Cualquiera que sea, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquiera que sea, perdonará nuestros pecados. Y entonces podremos vivir una vez más con Él. ¿Qué sucede en ese momento cuando hay arrepentimiento de pecados y cuando hay el perdón de parte de nuestro Dios? ¿Qué significado tiene eso? Dice que entre los ángeles del cielo hay grande gozo cuando un pecador se arrepiente. Y Dios está dispuesto a recibir al que sea. Yo he cometido pecados, hermanos. Yo me he considerado indigno de pertenecer a la familia de Dios. Pero Dios me ha perdonado y me concede la vida. A pesar de todos los problemas que he tenido en mi vida, a pesar de todo, Dios me ha perdonado. ¿Conocen el cáncer, hermanos? ¿Cómo se le llama a esa enfermedad? Una enfermedad que terminal, incurable, una enfermedad que causa la muerte. El cáncer lo puede curar Dios. ¿A quién? Dios curó de la lepra a aquellos leprosos. Dios curó de los ojos a aquellos que no veían. Jesús, que era la representación de Dios, resucitó a los muertos. Jesús hizo hablar a los mudos, a los sordos, porque Él vino a perdonar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a acogernos a ese amor. Vamos a tratar de seguir perteneciendo a esa familia. ¿Qué es una familia? Alguien que comparte los genes, alguien que comparte la sangre, alguien que comparte todo de un padre. Compartimos todo de un padre. Nuestros padres, que siendo malos, también nos dieron cosas buenas. También dieron por nosotros. Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, hermanos. Y delante de Dios, no importa si somos morenos, negros, amarillos, blancos, no importa. Solamente lo que importa es que tengamos arrepentimiento y nos acerquemos a Dios. Allá en la visión de Juan, en el capítulo 7, dice que vio 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y detrás de ellos vio a una multitud que no se podía contar, comprada, dice ahí, de entre todos los pueblos, de entre todas las gentes, de entre todas las naciones, de entre todas las lenguas, y fueron acercados a ese grupo que alcanzó la salvación. Busquemos la salvación, hermanos. Y cualquier pecado que hayamos cometido. David, ¿cuál pecado cometió, hermanos? En uno, ¿cuántos pecados cometió? Adulterio, muerte, ignominia. En el capítulo 51 dice
grande es mi pecado. He pecado mucho. Dios, no te apartes de mí. ¿Y se apartó Dios, hermanos? No, ahí estuvo. Vamos a buscar el perdón, hermanos. Vamos a buscar acercarnos a Dios. Si no hacemos caso, llegará el momento en que esa oportunidad se pierda. Y entonces nosotros y nuestros hijos sufrirán la consecuencia. Hermanos, les hago un llamado para que todos juntos, porque yo también tengo que hacerlo, nos acerquemos a Dios y le pidamos perdón. Y ahora es un buen tiempo, porque dentro de unos cuantos días se habrá de celebrar la Cena del Señor. Vamos a hacerlo dignamente, vamos a hacerlo pidiéndole perdón a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.